¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la pluralidad. Esa es la libertad de expresión y el derecho de usted a estar bien informado. Gracias también al grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las frecuencias de la Pantera. Queridos amigos, estamos en buena parte de la República Mexicana. En el sureste también llegamos a esta bellísima región del país y llegamos también a Centroamérica, al Caribe y a parte de los Estados Unidos y en la frontera norte, por supuesto. Hashtag Voces del Periodista, un privilegio y que agradecemos el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, que hace técnicamente posible el queridísimo ingeniero David Muñoz Rosas, quien es un compañero aquí que mucho aporta y además con una voz bellísima también, y bueno, pues nos está apoyando. Nos está apoyando para tener el privilegio de charlar con un personaje muy importante, de estos que a lo mejor no son tan famosos, no son tan conocidos, pero que son muy importantes. Les vamos a platicar alguna anécdota y les vamos a decir qué está pasando y con qué contamos. Hay cosas que no nos gustan, que aquí comentamos, que aquí analizamos, pero sin embargo, cuando las cosas se hacen bien, es importante también conocerlos y reconocerlos. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, muchísimas gracias. Será un gusto el poder conversar con nuestro invitado, el doctor Dagoberto Miguel Flores, quien pertenece al Centro Regulador de Urgencias Médicas, pero qué mejor que tú para que le des voz al doctor. Yo soy muy criticón, tú lo sabes, bastante criticón, siempre con buena fe, pero caray, al ver el accionar del doctor Dagoberto Miguel Flores del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, se lo decía fuera del aire, me quedé, voy a utilizar una palabra coloquial, me quedé apantallado, me quedé asombrado, me quedé agradecido y esperanzado. Exactamente. Miren, queridos amigos, nosotros siempre lo que es de lo particular, lo que es muy cercano a nosotros y que ustedes son tan generosos y nos permiten compartir con ustedes, procuramos que tenga un servicio. Si vamos a comunicar algo, que sea para no nada más el comentar algo personal, sino que impacte en el servicio a los demás. En este caso, podríamos empezar por dos aristas de información, ¿no? Una es el que hay un padecimiento que es muy poco conocido, que se llama, comúnmente ahora se le denomina disautonomía, aunque también tiene otro nombre, pero que es poco conocido, que es muy delicado, que invalida mucho a quienes lo padecen en cierta etapa y por ciertas circunstancias, y que hay pocos especialistas en el tema. No es común tener un especialista en disautonomía y en fibromialgia, por ejemplo, y menos en urgencias. Entonces, nosotros vivimos en días pasados aquí en el programa Voces del Periodista, estábamos con ustedes, nos vienen a apoyar pues algunos jóvenes, ¿no? Y hay una jovencita muy querida para nosotros que tiene disautonomía, que tiene este síndrome. Tuvo un evento que nos preocupó bastante y yo agradezco a todos mis compañeros en ABC Radio por toda la atención, y también agradezco enormemente a la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvo alerta y que me dijo, tenemos que hacer eso. Ni siquiera me dijeron, hicieron ellos algo. Yo me puse en contacto con el 911, a quien también agradecemos. Y fíjense nada más de lo que uno se va enterando en circunstancias muy difíciles, pero qué bueno que así suceda y lo queremos compartir con ustedes. En el 911 me preguntan qué pasa, pues pasa tal cosa, tiene tales signos, pues qué padecimiento, disautonomía y fibromialgia. Bueno, espere aquí, tiene que hacer esto, la puedo poner en contacto con un médico que la oriente y cosas así. La sorpresa es que tiempo después llega la urgencia, llega una ambulancia
que además también es quirófano, y traen especialistas. Y me llega un especialista maravilloso precisamente en este tipo de padecimientos, pero aquí lo importante es que ya podamos contar con esto. Entonces yo le agradezco enormemente, además de su capacidad, su calidad humana y el trato en momentos difíciles de el doctor Dagoberto Miguel Flores. Doctor querido, un privilegio tenerlo aquí. Qué bueno que sí, en otras circunstancias y poder compartir, no solamente agradecer públicamente, sino que sepamos con qué contamos y que sepamos y reconozcamos también a quien hace con amor el apoyo que nos da la ciudadanía, doctor querido. Claro. Pues un privilegio y bienvenido. Muchísimas gracias. Jorgito querido, Licenciado, maestro Le querido. damos la bienvenida, doctor. Muy esperanzados, decíamos, porque no estamos solos los ciudadanos cuando tenemos emergencias. Así es. En este caso, doctor, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, o lo que sucede en otros casos? En este caso nos sorprendió que usted, cuando uno llega con un médico con un padecimiento X, pero uno dice, fíjate que el paciente tiene disautonomía, se le tiene que dar un trato diferente, muy específico. Y es realmente complicado encontrar un médico, a lo mejor sabe qué es la disautonomía, pero no entiende cómo tratarla. Hay que buscar especialistas y realmente, bueno, contamos con médicos maravillosos en el tema, pero no es fácil dar con ellos. Ahora imagínense en una instancia de urgencias y saber que viene un médico especialista en disautonomía. ¿Qué pasa, doctor querido? Bueno, la realidad es que como médico que me dedico a las urgencias desde hace ya bastante tiempo, el conocimiento de los padecimientos y sus procesos agudos se convierte también en un gusto. Particularmente con la disautonomía, a pesar de no poder considerarme como especialista en el tema, sí conozco la fase aguda de la misma, conozco la forma en la que puede llegar a tratarse, en la que puede llegar a complicar la condición de la persona. Y bueno, en el ámbito de urgencia, entender también por lo que está pasando esa persona en ese momento. Exactamente, maestro Jorge. Doctor, gracias. Celestelinda, ¿cuántos años de dedicarse a la medicina y cuántos años de atender emergencias urbanas, doctor? Tengo ya atendiendo urgencias médicas prehospitalarias 20 años. Yo trabajé como técnico en urgencias médicas antes, durante y después de la licenciatura. Actualmente llevo 8 años de estar titulado y bueno, el trabajo combinado, digámoslo así, en los últimos 2 años en el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Anteriormente trabajaba en organizaciones privadas, realizando traslados de terapia intensiva. Estuve también 2 años en el Hospital Rubén Leñero como médico adscrito al servicio de urgencias. Y bueno, ha sido parte de la trayectoria. Doctor querido, doctor Dagoberto Miguel Flores, en este contexto, cuando nos dice que ya usted forma parte de este Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ¿cómo fue su incorporación y sus experiencias? ¿Cómo le ha enriquecido a usted? Usted es una persona que sabe cómo controlar. Llega usted y encuentra una escena difícil. Usted de entrada tiene que decir, soy el control, yo sé qué voy a hacer, cómo lo puedo manejar, porque eso también da certeza a la gente y usted tiene que controlar todo esto. Aparte hasta psicólogo en cómo tratar las cosas de alguna manera. Pero posteriormente, el tener el recurso y la manera de saber, por ejemplo, a qué tipo de paciente va a llegar usted a atender. ¿Qué tiene de novedoso este centro regulador? Bueno, el hecho que tenga de novedoso radica precisamente en que son las unidades
destinadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para los traslados de pacientes dentro de las instancias de la Secretaría. Son, hasta donde tengo yo entendido, las únicas ambulancias en la Ciudad de México que cuentan con médico a bordo, consideradas como ambulancias de terapia intensiva, al menos con respecto al gobierno. En algunas ocasiones, y eso también lo hemos sabido, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas cuenta con médico a bordo, pero no es la mayor parte del tiempo. Todas nuestras unidades cuentan con un médico a bordo en todos los turnos. Esa es la gran diferencia. Este centro regulador, queridos amigos, está muy en contacto y dan seguimiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Atienden todas estas urgencias de una manera de veras muy coordinada. A mí me había tocado algunas circunstancias, ¿verdad? Que uno marca otras ambulancias. Incluso me había tocado a mí, y lo digo con toda la claridad de las cosas y una sorpresa para mí. A veces las sorpresas son que dan gusto, a veces no tanto. Por ejemplo, a mí me tocó recientemente ver y solicitar algún servicio de la Cruz Roja. Y me topé con que la Cruz Roja es ya usa un método totalmente diferente, ya es algo totalmente privado, al parecer en mi experiencia. No sé a quien le haya tocado que no, pero sí una situación, por ejemplo, de que un traslado tiene un costo altísimo. Entonces, sí. Le estoy hablando de un traslado por el que yo pagué 7,500 pesos y luego el IVA, entonces fueron 8,000 cacho de pesos, y se me había pedido que se pagaran 12,500 pesos para un traslado de Cuernavaca al Distrito Federal. Entonces sí me sorprendió, porque digo, la labor que ha hecho durante muchos años la Cruz Roja Mexicana se sabía que era de carácter gratuito. Y de alguna manera, pues se tiene este concepto. Por alguna razón habrá sido que así será. Habrá veces que a lo mejor lo dan de manera gratuita. Ojalá así sea. Yo creo que hay que estar alerta en este tenor. Y por otra parte, por lo mismo, me sorprendió el nivel de atención del doctor, el nivel de atención del servicio totalmente gratuito. Incluso la señorita que me contestó, la operadora del 911, me dijo, el servicio que llega es totalmente gratuito, espere, quiere usted asistencia mientras llega la gente, guarde calma. Realmente fue una sorpresa positiva que quiero compartir con la gente para ustedes, por ustedes y por gratitud, pero además para que sepamos con qué contamos. Claro. Entonces, vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en ABC Radio, las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana. También estamos en el grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera, #Voces del Periodista. Queridos amigos, seguimos, gracias, y gracias al maestro Jorge Santa Cruz, siempre compartiendo con él. Y en este día, en este momento, con el doctor Dagoberto Miguel Flores, quien forma parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, comentando estos tópicos y todas las vicisitudes que deben de vivirse por estos médicos como el doctor Dagoberto, por las circunstancias en que también es un esfuerzo que se hace. Bueno, siempre faltarán ambulancias, siempre hay un número limitado de ambulancias. Me imagino que se seguirá impulsando para que pueda haber poco a poco más, ¿no? Las que se pueda, pero es un sistema que yo no conocía y que me parece muy bien. Aquí deben de tener diferentes dificultades, vivencias, y qué mejor, ¿qué sugieres, maestro querido, en cuanto al análisis de esto, en el que seamos cautos también, en que hay veces que a lo mejor no es una urgencia, tenemos la preocupación siempre por un ser querido, por un ser humano que veamos en un momento difícil, y bueno, cómo saber cuándo realmente es una urgencia y cuándo no, ¿no? ¿Cómo no, Celeste linda? Alguna vez llevé a mi señora madre, no hace mucho, al hospital de traumatología y ortopedia,
de Magdalena de las Salinas. Y me llamó la atención que en el formato que nos dieron decía urgencia sentida y urgencia real. Entonces, esto viene a cuento por lo que dices. Quizás nosotros, por el susto, por la impresión, tal vez agrandamos las cosas y queremos que el doctor llegue, pero como por arte de magia. ¿Cómo saber cuándo es una emergencia sentida y cuándo es una emergencia real para no hacer llamadas que distraigan al personal, doctor? Claro, la principal diferencia radica, punto número 1, en una urgencia real, en que comprometa o tenga la capacidad de comprometer la capacidad de sobrevida de la persona, como primer punto. Por ejemplo, una diabetes que está descontrolada y que pierde el estado de conciencia. Sea que la glucosa esté abajo o que la glucosa esté arriba, representa una urgencia que potencialmente compromete la vida de la persona. Un paciente hipertenso que de manera súbita pierde la conciencia, también potencialmente compromete la vida. Y una urgencia sentida es todo aquello que no compromete ni la vida, ni la función, ni la estética, y que solamente representa para ese núcleo una urgencia de la cual depende mucho la percepción de la familia o de las personas que se encuentran en ese entorno. ¿Una fractura? Una fractura compromete la función de la extremidad. Pero, como un buen ejemplo, una quemada con el sol no necesariamente representa una urgencia real. Una quemada que involucra una parte de menor tamaño que la palma de la mano, pues no necesariamente representa una urgencia. El hecho, por ejemplo, hay que acudir al médico, eso quiere decir no que no se atienda. Así es. Sino que como urgencia, como una cuestión de inmediatez, ¿no? Así es. Exacto, Así sí, es. doctor. Obviamente hay de quemaduras a quemaduras, Claro. en ese contexto. Hay quemaduras que son del tamaño de la palma de la mano, pero que encontrándose en una zona especial o encontrándose de manera circular en una extremidad, en el cuello incluso, entonces sí representará una urgencia. ¿De qué depende? De las estructuras que estén involucradas y de la capacidad que tenga de afectar en consecuencia de no atenderse de manera inmediata. Yo creo que por eso es importantísima la función que cubre la persona que conteste el teléfono. A nosotros nos hicieron muchas preguntas. O sea, a ver, tranquilícese. O sea, fue con mucho tacto, fue muy bien, pero nos hicieron muchas preguntas, pero bien, muy bien hechas y que iban enfocados en la seguridad de la persona, cómo tiene la cabeza, qué está esto, cómo en qué posición está. O sea, son muchas cosas. Y por cierto, ahorita que usted que habla de una institución donde usted estuvo, como es el Hospital Rubén Leñero, y está hablando de quemados, nosotros tuvimos de manera personal alguien que adoro, que quiero muchísimo, 2 personas que queremos mucho, con una es más que mi hermana y la otra es más que, es como una hija para mí, ¿no? Entonces ellas tuvieron un accidente hace muchos años y tuvimos la fortuna de que una amiga nuestra, a quien también le agradezco esto, que es Maribel, decidió decirle a la ambulancia que se las llevara al Rubén Leñero. Después nos dimos cuenta que de ahí llegaban de hospitales privados y de otros lados. Cuando ya no pueden con el caso, los derivan al Rubén Leñero. Estaba en ese entonces el doctor Acosta, la doctora Viña, o sea, médicos maravillosos. Ojalá no se les ofrezca, pero quiero saber y no sé si sigan teniendo de veras esa especialidad ahí en el Rubén Leñero. Así es. En asuntos de quemados. Así es. Perdón, pero vale la pena que lo hasta sepan, donde tengo amigos. conocimiento, tanto el doctor Acosta como la doctora Aviña continúan en funciones y bueno, particularmente con respecto a la doctora Aviña, pues tuve la fortuna de ser formado por ella, o sea, yo fui uno de sus alumnos durante la licenciatura y después tuve también la fortuna de compartir con ella ya de manera laboral.
¿no? Extraordinaria, y una cirujano de mano, Sí. y en general ella y el doctor, ahí es otro tema, por ejemplo, en cuanto a qué tiene que hacer México y lo que se está haciendo, y por ejemplo, hay medicamentos como una pomada Ivermín, que es pues es un descubrimiento cubano, y que hay cosas que no se podían utilizar porque se pelean las patentes y todo, y hay médicos tan sensibles que investigan y ven qué se puede hacer y cómo se puede llegar a tener ese tipo de medicamentos, pero que cómo permean a la sociedad. Hay gente extraordinaria, qué bueno, de buenísima cepa, doctor, qué bárbaro. En ese contexto, fíjate lo importante que es, y retomamos el reconocer que es una verdadera urgencia y lo que no lo es. Pero Así bueno. Es muy interesante, e insisto en el tema, muy esperanzador, saber que tenemos verdaderos ejércitos de héroes anónimos que son profesionales, que lo hacen por espíritu de servicio, y que mientras en las cúpulas se pelean, se dicen, etcétera, ellos cumplen con su deber. En realidad, lo tengo que reconocer con mucha pena, no conocía que existiera el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Imaginé que el 911 habría de derivar en la llegada de una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Muy bueno. Excelente, y un abrazo al ERUM, bueno que también. hacen un trabajo también maravilloso. Son buenísimos. Sí, excelentes. Pero mira, Celeste, me toca Y recibir... voluntarios también. Además, Sí. me toca recibir al doctor. Mm. No tengo ni idea de que él es doctor. Mm. Y trato de que no se cierre el elevador. Digo, por aquí, doctor, mis antecedentes de la paciente. Ya, de entrada, él ya empieza a recabar información. Disautonomía. ¿Pero qué tipo de disautonomía? Y entonces mi poca capacidad de conocer la enfermedad me hace guardar un momento de silencio y digo, pero también fibromialgia. Me sabe muy bien. Se abre el elevador, entramos a donde está la persona enferma, el caos ahí, dice, soy el médico, permítame por favor. Uh-huh. Me retiro, ¿verdad? Porque estoy saturando. Uh-huh. Ya, ingeniero, ya. Ok, ¿y qué pasó? ¿Te retiro? ¿Y entonces? Y entonces toma el control de la situación con una firmeza. Sí. Firmeza, pero no prepotencia. Uh-huh. Y a los que estamos todos nerviosos, así que las rodillas te tiemblan, empiezas a sentir calma porque dices, él sabe. Y le entregas tu fe al especialista. Y además urgenciólogo. Empieza a dar datos precisos, increíbles, que uno se da cuenta qué tan importantes son los minerales, un pequeño desbalance de minerales en ese tipo de pacientes. Ya vamos a hacer un programa de disautonomía, de fibromialgia, porque hay más pacientes de lo que ustedes creen que eso es lo que tienen. Y viven su vida recetados como cardíacos, recetados como epilépticos, recetados como gente que está deprimida y que está mal y que no tiene espíritu de lucha, y no se dan cuenta de toda la situación que es y cómo tratarlo bien y conocer qué es lo que se tiene, les cambia totalmente el espectro, ¿no? Así es. Entonces, sí. Desde ver al doctor y al paramédico con el uniforme, dices, a ver, este no es el del ERUM, pero dice Gobierno de la Ciudad de México, O positivo. Ya sabemos que el doctor en una urgencia, pues inmediatamente saben que es O positivo, y luego dices, Centro Regulador de Urgencias Médicas, médico, dices, ¿y? Hasta que ya pasada la emergencia te explica que es el centro, el CRUM, ¿no? Así es. Doctor, qué maravilla, Celeste. Exactamente, y para continuar lo que le iba a comentar el maestro Jorge Santa Cruz, y antes de irnos al corte, pero solamente, ¿qué es el CRUM, digamos? Ya no sé, pero en el amplio espectro. En el amplio espectro, el Centro Regulador de Urgencias Médicas nace como parte de la normativa de la captación de las urgencias, al principio en la Ciudad de México y después a nivel nacional. De hecho, todos los estados
deben de contar con un centro regulador de urgencias médicas, que es el que capta todos los pacientes de atención prehospitalaria y decide a qué hospital es más conveniente el traslado. Concomitantemente con el centro regulador, el Servicio de Atención Médica de Urgencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México particularmente, forma las ambulancias de urgencias avanzadas y de terapia intensiva, inicialmente para sus traslados interhospitalarios de pacientes críticos. Y después, también atendiendo a la ciudadanía como cualquier otro servicio de urgencias. Pues, queridos amigos, vamos a ir a un corte. Realmente algo, como dice el maestro esperanzador, tendrá que fortalecerse, hay que apoyarles. Y bueno, qué bueno que esto suceda y que sea de manera gratuita. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Hashtag Voces del Periodista. Desde las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Y también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa y a las de La Pantera. Queridos amigos, a través de las redes con ustedes. Y bueno, aquí con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Y hablando de este tema, queridos amigos, que puede derivar en muchos más. Y aquí es importante lo que nos decía el doctor, el saber qué es el CRUM y pues cómo acceder, ¿no, Jorge? Sí, claro, Celeste. Por ahí ya el doctor nos decía, creo que tú también, que marcando el 911, y hay unos botones de pánico, creo que se llaman, o Así de es. urgencia, en algunos postes de la capital mexicana, cerca de los cruceros, ¿no? Así Sobre es. todo, si uno le oprime el botón, entra ¿A dónde ya. se comunica uno? La llamada de los botones de pánico entra directamente al sistema 911. Okay. El sistema 911 se encarga de distribuir esa llamada de alerta, activar lo necesario o lo pertinente, dependiendo también de la posibilidad en la que se cuente, sobre todo de ambulancias. Digo, con respecto a bomberos y con respecto a policía, pues no hay mucho para dónde hacerse, solo hay uno. Pero en cuestión de ambulancias, si es Cruz Roja Mexicana, si es Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, si es el Centro Regulador de Urgencias Médicas, dependerá de la disponibilidad de la máquina en la zona en la que se esté solicitando el servicio. Si de manera necesaria, por la comprensión del padecimiento o las condiciones del paciente, se llegara a requerir expresamente de una ambulancia que cuente con médico a bordo, se puede solicitar directamente al 911 y el 911 tendrá entonces la necesidad de cubrir esa condición. O sea, no todas las ambulancias que estamos trabajando en la Ciudad de México cuentan con médicos a bordo, pero si se le pide expresamente al 911 de esa necesidad, el 911 tendrá que ver la posibilidad de cubrir con ello. Exactamente, deben de valorar el caso, es importante la entrevista, por eso que se hace, y la disponibilidad. Aquí hay que pensar que, bueno, cruzan una ciudad enorme, con complicaciones luego de vialidad, obviamente, y por otra parte, yo le preguntaría a usted, doctor, ¿cómo podemos nosotros apoyar estos servicios de urgencias? Obviamente a ustedes, pero obviamente a la EROM, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, o sea, en fin, a los servicios que haya o a las ambulancias que trasladan a un ser humano que esté en una situación de riesgo, ¿no? Algunos mayores, otros menores, pero finalmente dar esa prioridad. ¿Cómo podemos nosotros apoyar? Claro, la realidad es que depende mucho también de los valores con los que cuente la ciudadanía. Ajá. Algo que se ha estado perdiendo lamentablemente a mi forma de ver es el ceder el paso a los servicios de urgencia. No solo ambulancias de manera general, sino carros de bomberos, policía, todos los servicios de urgencia son importantes. Cierto es que de alguna manera también nos lo hemos ganado a pulso, puesto que en algunas ocasiones han hecho mal uso de la sirena, mal uso de los códigos, y es algo que no podemos seguir permitiendo.
la realidad también es que no sabemos cuándo es de veras y cuándo es una condición falsa. Pero me parece que dentro de los valores como personas, como humanidad, bien podemos seguir manteniendo el punto de cederles el paso. Si es que hay o no hay urgencia que cubrir, bueno, que ya quede en la responsabilidad del personal. Así exactamente. Esta tranquilidad de conciencia, esta parte ética de saber yo hago lo que me toca. Entonces, si en este país todos hiciéramos lo que nos toca, sería maravilloso y debe de serlo. Es importante que nos quejemos, es importante que nos informemos plural, aquí insistimos. Es importante incidir y señalar lo que no esté bien hecho. Pero es importante para hacer eso también ver hacia uno. Bueno, ¿yo qué parte hago? Estoy realmente informándome plural, estoy participando de una manera comprometida con mi entorno, estoy partiendo también desde mi entorno inmediato, desde mi círculo familiar, desde mis amigos. Si hacemos esa parte que nos toca, así como también nos toca exigir, y nos toca señalar, y nos toca ver porque las cosas se hagan y se cumplan, es hacer cada quien lo que nos toca. Pero hay veces que solamente vemos la otra parte y no vemos la parte que nos toca a nosotros. Aquí hay una oportunidad importante, por ejemplo. Esta reflexión me gusta porque se traspola a todo lo que sea. Ves una ambulancia, bueno, a lo mejor vienen ahí como que quieren pasar rápido. Bueno, prefiero eso, pero yo cumplo. ¿Qué es lo que a mí me toca? Hacerme a un lado. Créanme, amigos, que cuando tiene uno a una persona cercana, más cercana, menos cercana, lo que sea, pero un ser humano que ve uno que está en riesgo, bueno, dan ganas de besar a toda la gente que uno ve que se abre. Pero también luego uno ve unos que les vale gorro, que les estén tocando la sirena, es muy importante. Y así en esto es en todo, ¿eh? Veamos una injusticia, que se está privatizando el agua, que se están haciendo mil cosas que no están correctas. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y porque el agua es de todos. Es uno de los ejemplos. Por ejemplo, bueno, hacer lo que nos toca a nosotros, señalarlo, informarnos, ver qué nos toca hacer. Bueno, así iniciamos perfecto con esas pequeñas grandes cosas desde casa y con este tipo de circunstancias tan, imagínense en qué adrenalina están ustedes que están constantemente atendiendo al otro y cómo ellos viven por una parte con mucho control el dolor del prójimo, pero cómo asumen esa responsabilidad. A mí realmente me sorprendió y quiero reiterar el agradecimiento al doctor Dagoberto Miguel Flores por ver esa disponibilidad, esa capacidad humana en momentos realmente difíciles. Sí, es un privilegio tener médicos y personal paramédico así. Qué honor portar un uniforme como ese. ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué pasa por sus sentidos, por los de su tripulación, cuando van a toda velocidad y con todas las sirenas activadas a atender una emergencia? ¿Qué pasa en un ser humano como usted? Pasa la responsabilidad que lleva uno, no solo de cumplir con el trabajo de la mejor manera posible, sino también el más alto sentido de seguridad. Finalmente, uno también tiene que recordar, en casa lo esperan a uno. Y a todos se expone. A todos se expone, desde el cierre de circulación que impide que sigamos nuestro trayecto, tengamos que frenar de improviso y terminamos lastimándonos nosotros, hasta un riesgo biológico por la atención de un paciente. Es necesario estar muy alerta en el desarrollo de este tipo de actividades. No se puede uno dar el lujo de estar jugando. Es ahí donde radica el alto sentido de profesionalismo que al menos con nosotros nos ha caracterizado, puesto que entendemos el dolor de la gente. Eso. Entendemos por lo que están pasando, porque finalmente formo parte de esa misma sociedad. Entonces, vaya, el más alto sentido
de alerta, pero a la vez el más alto sentido de entrega a lo que estoy haciendo. Así es. Pues esto es muy importante y bueno, Jorge querido, hay tantas reflexiones que pueden derivar de aquí. La información, el que esto nos trajo también sobre la mesa a tocar temas importantes. Miren, cuando va uno conociendo diferentes temas de salud, por ejemplo, como esto, como es poco conocido, es muy común, ¿no? La disautonomía hasta cierto punto y la gente no sabe, no está diagnosticada, ¿verdad, doctor? Así es. Y hay momentos en que corren un riesgo verdadero y luego se medican, porque los médicos no conocen a fondo, muchos, algunos sí, pero todavía no es muy conocido y muy investigado este tema de la disautonomía, es muy complejo. Y entonces imagínense que hay personas que conocemos que han estado toda su vida con medicamentos que con toda la buena voluntad seguramente de algún médico, ¿verdad? Decir, no, pues es que estás cardíaco, es que tienes este problema. Y no es así, es una enfermedad que hay que poner en evidencia más para que la gente esté alerta. No quiero decir que todo el mundo diga que tiene disautonomía, pero sí que sepan que hay ciertos síntomas que deben de conocer y de acercarse a instancias donde les pueda ser diagnosticado la disautonomía. Y hay una prueba que es la de la mesa inclinada, ¿no? Así es. Que es muy especializada, pero hay otros temas. Les prometemos que vamos a tocar el tema porque de veras que nosotros nos hemos encontrado con personas que nos dicen que tienen un padecimiento, han ido a un especialista y tienen disautonomía. Gracias, doctor Dagoberto. No, muchísimas Miguel gracias Flores. a ustedes. ¿Algo que quiera dejar de mensaje, algo que nos quiera decir? No tengan miedo en solicitar el servicio de urgencia, digo, finalmente para eso estamos, es la labor que desempeñamos. El hecho de que no esté la ambulancia a la vuelta de la esquina del lugar donde es el evento, vaya, tampoco es culpa de nosotros, y tengan la certeza de que de la mejor manera posible se buscará la solución a la situación que se esté presentando en ese momento. Pues muchísimas gracias, doctor. De veras, gracias. Gracias. Gracias a todo este equipo de gente, de seres humanos que hacen posible, que salvan vidas y que además están alerta de una manera pues que nos ha causado una impresión realmente muy, muy buena. Y también esa es una buena noticia que hay que compartir. Ojalá no lo requieran, porque quiera decir que estén ustedes bien, pero es bueno saber que se cuenta con este servicio extraordinario. Sí, totalmente. Quisiera hacer mención rapidísimo de los Cóndores, las Exacto. ambulancias aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. También, ajá. Y ojalá y que pronto el Centro Regulador de Urgencias Médicas tenga sus propios helicópteros. Ojalá. Así. Sería genial. Está sensacional, sí. Sí, bueno, pues queridos amigos, vamos a continuar. Les agradecemos enormemente a ustedes y la presencia del doctor Dagoberto Miguel Flores, un extraordinario médico y un extraordinario ser humano. Muchísimas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos quienes han hecho posible que haya algo positivo en este sector para en este caso los capitalinos, pero qué bueno que este método se haya replicado en la República Mexicana. Ojalá también haya sido y sea con éxito. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, en el Gran Grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Con el maestro Jorge Santa Cruz, queridísimo Jorge, escuchando al doctor Dagoberto Miguel Flores y tocando este tema, no viene otra cosa más que también reflexionar sobre los valores cívicos. Nos hablaba el doctor sobre que no deja pasar a la ambulancia, por ejemplo, ¿no? Y luego comentábamos en el corte algunas cosas como, pues que puede venir desde diferentes ámbitos y de diferentes servicios y de nosotros como ciudadanos. Adelante, Jorge. ¿Cómo no, Celeste? La reflexión es absolutamente válida. Mira, por lo general, parte del equipo, tú lo sabes muy bien, de Voces del Periodista Radio, se viene a estas maravillosas instalaciones de los estudios Tepeyac
en el crucero que hacen Paseo de la Reforma y Doctor Basilio Vadillo, de las instalaciones del propio Club de Periodistas de México en Filomeno Mata 8. Entonces, pues requerimos por lo general de abordar autos de alquiler, taxis. Nos cuesta trabajo. Los taxis pasan vacíos y no nos quieren subir. Y cuando les decimos, pues que es de allí, Trayecto corto. de Filomeno Mata 8 en Tacuba, la calle de Tacuba, a los estudios Tepeyac, dicen, no, pues no me sale, o si quieren 80 o 100 pesos cuando la dejada no pasa de 20, ¿no? No digo que sean todos los amigos taxistas, porque también nos han tocado personas de primera. La mayoría, ¿no? La mayoría. Pero hace falta ese espíritu de servicio, ese sentirse parte del otro. Tú hablabas en un programa, si no me equivoco, pues este lunes apenas, hablabas del sentido común, cuando se trató el tema de que el gobierno de Baja California se ha hecho con una cervecera privada para que el agua de Mexicali se le quite a la población y se le entregue a la empresa productora de cerveza. Hablabas del sentido común. Sentido común, ¿eso qué quiere decir? Sentir en común, sentir como el otro, sentir como los otros. Entonces, cuando sales a buscar, abusar de la necesidad de la otra persona, creo que no es correcto. Creo que falta el valor cívico, ese sentido de pertenencia. Cuando condicionas, ¿me alejo? Me acerco. Cuando condicionas. La venta de un producto a que te compren otro, estás abusando también, ¿no? Entonces, Celeste, creo que así como pedimos que se compre en los establecimientos mexicanos, que se compren productos mexicanos, que se estimulen las micro, pequeñas y medianas empresas que dan trabajo a mexicanos, así también pedir que no se abuse de la necesidad de los otros. Exactamente, valores cívicos, queridos amigos. Y bueno, estar alerta en todo esto también. Un tema importante y que ya nos han solicitado aquí es, por ejemplo, parece que es otra cosa, pero tiene que ver con lo mismo. La seguridad o la inseguridad, por ejemplo, en el transporte público. El hacer o no hacer algo. La corresponsabilidad también de autoridades, pero sobre todo, ¿qué pasa con alguna ley que proteja al usuario del transporte público? Y esto viene a colación de que ahorita, por ejemplo, decías lo del taxi, ¿no? Es dar un servicio. Qué bueno que hay una ley de movilidad o también de los servicios de transporte, pero al parecer no está contemplado el usuario. El usuario debe de ser contemplado y esto, aparte de las autoridades y más allá de las autoridades, tiene que ver con el legislativo, que insistimos, es parte nodal de muchas de la problemática, el que no se legisle como debe de ser. En este tono, aquí la estructura legal en materia de transporte, pues está siendo diseñada, digamos, para los transportistas o para... Pero no para los usuarios. Pero no para los usuarios. En este contexto creo que es importante y también esta unidad en el tenor de la inseguridad que tiene alguien cuando se sube a algún transporte público y todo es un tema que vamos a tratar más adelante. Incluso lo apunté aquí. ¿Por qué? Porque es de los correos que nos han llegado en Escríbele a Celeste. Así es. Y es este tema que ahorita vamos ligando y bueno, tiene que ver muchas cosas con valores cívicos, ¿no? Independientemente de lo que hay que ver en cuestión de leyes y todo esto, ¿no? Es un tema, Celeste, fundamental. Subimos en Voces del Periodista Diario, en Voces del Periodista.mx el domingo, si no me equivoco, o sea, antier, unos datos que nos proporcionaron en la Asamblea Legislativa, todavía se llama del Distrito Federal, pero ya sabemos que es de la Ciudad de México, con estadísticas, es impresionante. Bueno, anoche, Celeste, después de nuestra junta habitual que tenemos contigo, que nos convocas para revisar el programa, lo que estuvo bien, en fin, lo que no,
cuando un servidor llega a casa, ahora ya tiene que tomar un taxi en un traslado corto porque hace un mes me asaltaron en un microbús. Yo no manejo, no puedo manejar. Entonces ahora tengo que tomar taxi. Bueno, estaba por salir, abrir la portezuela del taxi y los gritos. ¿Qué pasó? Que a 3 metros estaban asaltando a una joven señora. Afortunadamente, el esposo estaba esperándola y los dos pelafustanes se fueron. Pero la inseguridad se siente, se vive y se sufre todos los días. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó hace menos de una semana que el 75.9% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad. Aquí fíjense amigos, obviamente es un llamado a las autoridades, obvio, pero también imagínense, hay algo que es maravilloso que decían y que era muy común y que se supone que hay, que es el vecino vigilante. Independientemente de la cercanía con el policía de barrio, el policía de cercanía, ¿no? De proximidad. Es también el que si somos muchos y nos solidarizamos con el otro al que vemos, con la precaución que deba de ser, porque luego esta gente va armada y todo, no accionarían con tal impunidad. O sea, o es llamarle a la policía, o es ver que se haga algo, pero no hay que quedarse impávido nada más, ¿verdad? Esto es bien importante. Y también otra cosa, fíjense amigos, ayer también después de estar en una reunión de trabajo, fuimos a un café. Yo pensé que a eso te ibas a referir también. Fuimos a un café, estábamos comentando varias cosas y llega a este café, estábamos varias personas del Club de Periodistas con el maestro Juan Bautista y otras personas. ¿Qué sucede? Llega un señor mayor, muy educado, ofreciendo alguna situación de una publicación y todo esto, pero un señor, pues que al estar ofreciendo una revista, una revista, por cierto, estaban dos señoras o señoritas con un desplante espantoso, que por cierto nosotros externamos nuestra opinión, porque se burlaron del señor, se burlaron de una persona en desventaja, se burlaron de una persona en desventaja, sean de donde sean. Esa parte ve uno la carencia de humanidad, dan lástima, pero esas personas, no el señor que dignamente estaba ofreciendo un servicio. Y además, por cierto, nosotros platicamos con él y muy interesante, se entera uno de cosas que luego ni siquiera se imagina uno, de ayudar a grupos vulnerables, un señor muy educado. Bueno, después de que estas tipas que se sienten que porque tienen dinero para estar en un café tomando un café y viajando, creen que son superiores a otro ser humano. Qué vileza, qué falta de valores. Y hay que tener esta situación, queridos amigos, de los valores cívicos, y muchas de las veces empieza simplemente a partir de una sonrisa, simplemente a partir de hacer empatía con el otro, de sentirnos cercanos. Recordemos que somos más los que estamos por el bien del mundo, de nuestra ciudad, de nuestro país, que unos cuantos, pero hay que manifestarlo de alguna manera. Y un magnífico modo de hacerlo es con una sonrisa, es con ver a los ojos, es con asentir y hacer a veces económica, a veces de salud. A veces hay gente que aunque tenga recursos económicos, está en desventaja de otros, porque puede carecer de salud o puede carecer del temple necesario para salir adelante en una circunstancia específica. Todos nos necesitamos, todos tenemos un valor fundamental e importante. Respetémonos todos, querramos al prójimo y reconozcámoslo, ¿no, maestro? ¿Qué nos dices antes de salir? Ya nos vamos. Pues que estas dos jóvenes mujeres extranjeras llegaron juntas, aparentemente muy amigas, y sin embargo, cada una sorbía su café o lo que fuere, y cada una estaba metida en su teléfono inteligente. Más inteligente que ella seguramente. Pero bueno, queridos amigos, gracias a ustedes. Reiteramos el agradecimiento al ingeniero David Muñoz, gracias a Jonathan Álvarez, gracias a todos ustedes, queridos amigos.
Y agradecemos el apoyo también de Celeste Salum. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros compañeros, gracias Axel Martínez y bueno, gracias a todos. No, Celeste, gracias. Gracias a ustedes, todo nuestro amor, nuestro cariño. Un beso tronadísimo, gracias.